Bueno, muy buenas tardes. Gracias a la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría por esta invitación del día de hoy. El tema a tocar es la escoliosis de instalación temprana. Nosotros en nuestra organización y en el Hospital Ortopédico Infantil somos un servicio especializado en el tratamiento de la escoliosis y en particular la escoliosis de instalación temprana, que nos hemos dedicado durante años a este verdadero problema que tenemos con nuestros niños, porque ciertamente la escoliosis de instalación temprana es un problema de salud severo y grave. Y una de las cosas que nos sucede es que hay un retardo significativo en la llegada del paciente a la consulta. Y en parte es porque quizás no nos hemos encargado de difundir lo suficientemente el concepto de la escoliosis de instalación temprana y por lo tanto pues desconocemos la patología y pensamos que es una patología benigna que quizás se pueda parecer un poco a la escoliosis del adolescente, de la cual vamos a compartir la próxima semana porque es la más frecuente, quizás la que más ven quizás por consulta, pero esta escoliosis de instalación temprana es una patología musculoesquelética que inclusive puede producir la muerte del paciente a edades muy tempranas y es lo que quisiera compartirle el día de hoy. La escoliosis, como ustedes saben, es una deformidad tridimensional del raquis que cursa con una pérdida de balance en los tres planos del espacio. Es decir, en el plano frontal hay una desviación en sentido lateral, en el plano sagital hay una alteración de las curvas fisiológicas. Recuérdense que la columna vertebral tiene una lordosis cervical, una cifosis dorsal y no hay rotación en el plano axial, y en ese caso en la escoliosis tenemos la desviación en el plano lateral, la pérdida de las curvas en el plano sagital y una rotación en el plano axial, que es lo que el antiguo concepto que decíamos rotoescoliosis, pero es que todas las escoliosis tienen rotación y es redundante el término de rotación en este caso. Ahora, ¿qué es la actitud escoliótica? La actitud escoliótica es esos niños que vemos que hay una inclinación del tronco, pero no hay alteración en el plano axial. Y es importante que vean esto porque hay muchos niños que pueden llegar y nos llegan a nuestra consulta con una inclinación del tronco y se piensa que, bueno, que es una cuestión banal, que no tiene mayor inconveniente, pero cuando es así, se deben de descartar las patologías tumorales, fractura, la causa más frecuente que es la dismetría de los miembros inferiores o las infecciones de la columna vertebral. Entonces la diferencia entre escoliosis y actitud escoliótica la da la rotación. En la actitud escoliótica no hay rotación del cuerpo vertebral, en la escoliosis siempre hay rotación del cuerpo vertebral. Ahora, ¿cómo se clasifica la escoliosis desde el punto de vista cronológico? En el caso de la idiopática se clasifica en tres grupos: la infantil, que es de 0 a 3 años, la juvenil, que es de 4 a 9 años, y la del adolescente, que es mayor de 10 años. Por otra parte, hay un momento, lo que se llama la clasificación cronológica, es decir, el momento en que se instala la consulta, la escoliosis. El primero que trabajó al respecto fue Dixon, y Dixon decía que las escoliosis de instalación temprano son aquellas que se presentan antes de los 5 años de edad, y después de los 5 años de edad, él las definía como escoliosis de instalación tardía. Nosotros que tenemos tiempo trabajando en este tema de la escoliosis de instalación temprana, hemos variado el concepto. ¿Y por qué hemos variado el concepto? Nosotros definimos que la escoliosis de instalación temprana es aquella que se instala antes de los 10 años de edad, y tenemos escoliosis de instalación tardía después de los 10 años de edad. Pero es que los 10 años tiene una connotación importante. ¿Por qué? Porque a los 10 años de edad es que el ser humano alcanza el 50% del volumen pulmonar total predictivo para el adulto. Y es el volumen necesario para poder llevar una vida, entre comillas, normal. Por lo cual, ahí es cuando nosotros pensamos y lo postulamos este concepto en reuniones internacionales. Ya otras personas pues también pensaban lo mismo, y hoy día hemos cambiado entonces el concepto de escoliosis de aparición temprana a toda escoliosis que aparece antes de los 10 años de edad, precisamente conservando ese valor en la mente, que es que a los 10 años de edad
alcanzamos el 50% del volumen pulmonar predictivo para el adulto. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de la escoliosis de instalación temprana? La escoliosis congénita con los defectos de segmentación, defectos de formación y mixto. La escoliosis congénita con alteración de la caja torácica, como ustedes pueden ver a su derecha, es decir, esas escoliosis que vienen con sinostosis costales, con agenesias costales, pueden estar asociadas a pectum carinatum, pectum excavatum. La escoliosis neuromuscular, la escoliosis idiopática infantil o juvenil, porque son las que se instalan antes de los 10 años de edad, y por supuesto las escoliosis asociadas a síndromes como es el Ehlers-Danlos, el Marfan, el síndrome de Down y otras enfermedades sindromáticas que dentro del síndrome se acompañan de deformidades raquídeas como es la escoliosis. En el caso de la escoliosis congénita, por supuesto recordamos los tipos de escoliosis congénita como son los defectos de segmentación, como son las barras, los defectos de formación como son las hemivértebras y los defectos mixtos cuando las escoliosis tienen tanto barras como hemivértebras. Después, cuando hablamos de las que tienen alteraciones torácicas, son asociadas a la sinostosis o a las agenesias costales, el síndrome de Harshum-Levin. Por otra parte, cuando nos referimos básicamente a las escoliosis idiopáticas, así sea de instalación temprana, ellas se comportan básicamente como una escoliosis idiopática, inclusive en el adolescente. ¿Por qué? Porque el tórax en estos niños tiene unas características normales, no tenemos alteraciones en la pared costal, no tenemos alteraciones en los cuerpos vertebrales, por lo cual su comportamiento desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista de respuesta a tratamiento es el comportamiento igual de una escoliosis, claro, con el agravante de que estos niños pues no están en crecimiento, de que su volumen pulmonar está en desarrollo y con las consecuencias que eso puede tener. Las escoliosis habitualmente infantiles y juveniles son evolutivas, es decir, son escoliosis que van en progreso y que ameritan alguna forma de tratamiento, muchas de ellas de tratamiento quirúrgico. ¿Cuáles son los factores a tomar en cuenta cuando queremos evaluar la severidad y la prognosis de una escoliosis de instalación temprana? Por supuesto, la edad de aparición, mientras más temprano aparece la escoliosis, pues obvio que va a tener más repercusión desde el punto de vista cardíaco y desde el punto de vista pulmonar. Su etiología, las congénitas y las sindromáticas son mucho más severas que las idiopáticas. Cuando evidentemente nos dan una progresión documentada, es decir, que este paciente cada vez que acude a consulta tenemos una mayor, ¿verdad?, curva, podemos tomar en cuenta que ha habido un incremento de la deformidad. Cuando viene con malformaciones asociadas no solamente de la caja torácica, sino vienen con cardiopatías congénitas, vienen con nefropatías congénitas, el riñón en herradura, el riñón único, etcétera, etcétera. Cuando estas curvas, mientras más pequeños, estos niños tienen más potencial de crecimiento, por lo cual a mayor potencial de crecimiento, mayor capacidad de deformación por parte de la curva y todas esas complicaciones que tienen estos niños que se suman en el momento en que tú planificas un tratamiento, en particular el tratamiento quirúrgico. Ahora, ¿qué se debe tomar en cuenta en estos pacientes? Primero, que la columna va a crecer tanto en plano sagital como en plano coronal y que también el tórax crece en sentido anteroposterior, en sentido transversal y también en sentido longitudinal. El tórax es un sistema dinámico, él está compuesto por el esternón, la parrilla costal y el diafragma, y la columna vertebral constituye el pilar posterior del tórax. Es decir, que cualquier alteración de la columna vertebral va a repercutir directamente en el desarrollo del tórax con el efecto deleterio que ello tiene en el desarrollo pulmonar y las consecuencias que tiene en el corazón, en particular en la cámara derecha del corazón. Recordemos cuál es en el desarrollo torácico. El niño cuando nace tiene unas costillas horizontales, tiene un tórax básicamente cúbico. A los 2 años de edad las costillas comienzan a hacerse oblicuas hacia abajo para darnos un tórax oval, para que finalmente a los 10 años todos alcanzamos las formas de un tórax más bien rectangular con una capacidad importante. El crecimiento longitudinal del tórax ha sido medido. Tenemos que de 0
a 4 años de edad, a 5 años de edad, el tórax crece aproximadamente 1,4 centímetros por año. De 6 a 10 años de edad, el tórax va a crecer aproximadamente 0,6 centímetros por año, y de 11 a los 15 años de edad, el tórax va a crecer 1,2 centímetros por año. Es decir, los 5 primeros años de vida son los más importantes en el crecimiento de la caja torácica, 1,4 centímetros por año, y la segunda etapa más importante en el crecimiento de la caja torácica es entre los 11 y los 15 años de edad, cuando nos va a dar 1,2 centímetros por año. Esta es otra cifra que deberíamos de recordar, como debemos recordar la primera cifra, que era 50% de la capacidad pulmonar que se alcanza a los 10 años de edad. Por otra parte, el 85% de las células alveolares están formadas al final de los 2 primeros años de vida. El desarrollo completo del alvéolo se alcanza entre los 8 y los 9 años de edad, cosa que prácticamente coincide con la cifra del 50% del volumen de la relación del volumen pulmonar total que se alcanza a los 10 años de edad. ¿Cuál es en relación al porcentaje del volumen del adulto? Este es otro número que es importante. Cuando un niño nace, tiene apenas el 6% del volumen pulmonar total predictivo para el adulto. A los 5 años, tiene el 30% del volumen pulmonar predictivo para el adulto. A los 10 años, alcanza el 50% del volumen pulmonar predictivo para el adulto, y es a los 16 años de edad cuando alcanza el 100% de la capacidad pulmonar del adulto. De ahí viene la importancia, evidentemente, cuando esta enfermedad tiene su mayor impacto, es decir, en los niños muy pequeños y luego, evidentemente, en los adolescentes, pero esto es un tema ya de la próxima semana en el caso del adolescente. Por supuesto que en la medida en que la deformidad sea mucho mayor, el compromiso respiratorio, los síndromes pulmonares restrictivos se hacen cada vez más frecuentes, y hay una relación directa entre la progresión de la deformidad y el compromiso respiratorio. ¿Cuáles son los métodos de tratamiento los cuales clásicamente hemos sometido a estos infantes y todavía se siguen en algunos casos y en algunos lugares, ya sea porque se desconoce cuál es realmente la fisiopatología de la enfermedad, o porque no se tiene otra alternativa de tratamiento, o se desconoce otra alternativa de tratamiento? En algunos casos, pues con mucha frecuencia, vemos todavía el uso del yeso y de las ortesis para el tratamiento de estos pacientes. Esto no tiene ninguna utilidad. Las ortesis no han demostrado que puedan detener o cambiar la historia natural de ninguna escoliosis. Esto de que ponemos un corset y con el corset vamos a mejorar una escoliosis, eso no existe con ninguna escoliosis. Sencillamente es un método de sustentación. Yo creo que muchas veces es más un método para los padres, para que de alguna manera estén tranquilos, que se está haciendo algo en el manejo de estos pacientes, pero realmente no tiene ninguna utilidad y el tiempo lo ha demostrado. Luego vienen las técnicas de crecimiento guiado, y estas son las técnicas que actualmente se utilizan. ¿Qué son las barras? El growing rod, que es una barra que tiene la capacidad de telescopar, es decir, ir creciendo en la medida en que el niño también va creciendo. El tema del growing rod básicamente son los costos, que inclusive hay una versión que se maneja por telemetría, y es posible ir alargando la barra dentro del cuerpo del paciente. Luego viene el Vepter, que es un método que fue ideado ni siquiera por un cirujano de columna, sino por un cirujano torácico que en su práctica cotidiana básicamente enfrentaba los problemas de sinostosis y agenesia costal, y utilizó este método para tratar las deformidades torácicas. El doctor Campbell, que trabaja en Estados Unidos y que por mucho tiempo pues se dedicó al manejo exclusivamente de las deformidades torácicas con este método. Y el método que utilizamos nosotros, que es el que ustedes ven a su derecha, que es un método de crecimiento guiado, que el nombre comercial es el Montblanc Baby. Nosotros en Venezuela estamos actualmente trabajando en un implante nacional que nos permita hacer lo mismo, el crecimiento guiado, es decir, ir haciendo que en la medida en que vamos corrigiendo la curva,
podemos lograr el crecimiento que se vaya ocurriendo, el crecimiento de la caja torácica. Si ustedes detallan en la radiografía de la derecha, van a ver en la parte media, por debajo de los tornillos de arriba, dos cajitas. Esas cajitas nosotros las llamamos dominó, y por esas cajitas nosotros podemos hacer que la barra que está del lado externo deslice sobre la barra que está del lado interno, y cada tanto tiempo vamos a realizar una distracción. Vamos a hacer que el tórax crezca para llevar un tórax armónico que permita el crecimiento longitudinal del tórax y le dé cabida al desarrollo pulmonar, y eso permita tener y mantener un corazón sano. Después están las técnicas de modulación de crecimiento, que son básicamente como unas grapitas, la misma grapita que colocamos en las rodillas los ortopedistas para corregir genus varo, genus valgo, ¿verdad? Y se colocan en algún momento preciso del crecimiento, tratando de modular el crecimiento de nuestros infantes. Ahora, también las técnicas de modulación de crecimiento han sido muy exitosas en el tiempo. Cuando se revisa la experiencia de los colegas que han dedicado su tiempo a las técnicas de modulación del crecimiento con este tipo de plaquitas y este tipo de grapitas, vemos que sus resultados no son consistentes, y todo apunta a las técnicas de crecimiento guiado por los sistemas en distracción. Entonces, cuando hacemos tratamiento quirúrgico, que al fin y al cabo termina siendo el tratamiento de elección en la escoliosis de instalación temprana, pensamos en que ¿qué vamos a hacer? La artrodesis definitiva temprana, artrodesis, es decir, la unión de las vértebras entre sí, o si vamos a hacer crecimiento guiado. Esa es realmente, en nuestros congresos internacionales, en nuestras reuniones internacionales, lo que nosotros disertamos los cirujanos raquídeos es que vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir artrodesando tempranamente un niño porque ya tiene 60 o 70 grados, o vamos a intentar la distracción progresiva. Es decir, vamos a hacer que el bebé o el niño vaya creciendo. En la medida en que él va creciendo, nosotros vamos alargando el sistema hasta llegar por lo menos a los 10, 11 años de edad, cuando pudiéramos hacer la cirugía definitiva, en función de que ya se ha logrado el desarrollo alveolar completo y se ha logrado por lo menos alcanzar el 50% del volumen pulmonar predictivo para el adulto. Tradicionalmente, ustedes han escuchado que la fusión espinal, o sea, la artrodesis temprana en estos infantes, ha sido el tratamiento de elección, porque es realmente el más sencillo de realizarla. Hacer una artrodesis es relativamente sencillo a edades muy precoces, pero tiene eso una severa complicación, que hay una severa pérdida del crecimiento del tronco. El tronco se queda corto, y al quedarse tronco el corto, va a ocurrir un hipodesarrollo del pulmón, con las consecuencias en el circuito derecho del corazón. ¿Cuáles son la artrodesis temprana? ¿Cuáles son las ventajas? Países, por ejemplo, como Nicaragua, Honduras, Bolivia, Ecuador, todavía siguen haciendo estas artrodesis tempranas. Nosotros en Venezuela tenemos el privilegio de poder hacer crecimiento guiado, pero no todos los países de América. En América, Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia y nosotros son los que hacemos, y Chile, perdón, estamos haciendo distracción progresiva, pero el resto de Centroamérica y Sudamérica siguen haciendo artrodesis simple como forma de tratamiento. Es una técnica relativamente simple, pero va a generar un acortamiento de 1 milímetro por año por nivel. Es decir, que si yo uno 12 vértebras entre sí, voy a tener 1 milímetro multiplicado por 12 por cada uno de los años en que pase desde el momento de la artrodesis hasta el momento en que el niño deja de crecer. Entonces multipliquen número de vértebras incluidas por milímetro por año por el número de años. Es decir, si yo hago una artrodesis definitiva, a los 5 años de edad, lo llevo hasta los 16 años de edad, tengo 11 años, yo multiplico 12 vértebras por 1 milímetro por 11, voy a tener cuántos centímetros de altura perdí a lo largo de la imposibilidad que tiene la columna de crecer. De ahí está esta desventaja de intentar una artrodesis en un niño en crecimiento. Limita el crecimiento de la columna vertebral, induce un menor desarrollo torácico, limita el desarrollo alveolar en niños menores de 8 años. Recuérdense, otra cifra que debemos recordar, que el crecimiento alveolar se completa entre los 8 y los 9 años de edad. El fenómeno de Crankshaft, que es el fenómeno del cigüeñal,
que es que cuando tú artrodesas por vía posterior, la columna se enrosca como la serpiente del esculapio alrededor de la vara y ocurren fenómenos como el que ustedes ven, por ejemplo, a su mano derecha. También tenemos un problema que mientras más pequeño es el niño, el stock óseo es insuficiente. Hay los perfiles de las instrumentaciones, cuando queremos hacer una artrodesis instrumentada como la que están viendo, debe de corresponderse el tamaño del niño con el tamaño del tornillo. Y eso es sumamente difícil por las variaciones en el tamaño. Y por supuesto, en la medida en que el tórax se queda pequeño, tenemos un mayor riesgo de compromiso respiratorio severo. ¿Cómo sabemos cuánto se va a cortar en los últimos, en un niño que vamos a hacer? Fíjense, cada vértebra crece 0.07 centímetros por año entre los 2 y los 16 años de edad. Es fácil recordarlo, es la fórmula de James Bond, 007, 0,07 centímetros por año entre los 6 y los 16 años de edad. Entonces, si yo hago un tratamiento precoz, ¿cuántos centímetros pierdo? Pierdo el número de segmentos por el número de años por el factor 007. Número de segmentos, número de vértebras. Por el número de años, desde el momento en que hago la artrodesis hasta los 16 años, y eso lo multiplico por 0,07 y sabemos cuánto vamos a perder de altura en el tórax de ese niño en el momento de su crecimiento. Claro, tenemos que tener una guía y para poder decir, bueno, mire, yo no tengo más remedio, vivo en Ecuador o vivo en Honduras o estoy en un hospital en Venezuela donde no puedo hacer crecimiento guiado, solamente puedo hacer artrodesis, es decir, unir las vértebras entre sí precozmente. Bueno, si usted hace entre 1 y 3 niveles, es decir, una vértebra o 3 vértebras, lo puede hacer a cualquier edad y a cualquier nivel y no habría ningún problema. Es decir, lo puede hacer a los 4 años de edad y eso no le va a generar ningún problema a los pacientes. Pero si va a ser de 4 a 7 niveles, o sea, de 4 a 7 vértebras, solamente lo puede hacer a nivel toracolumbar o lumbar, pero no lo puede hacer torácico a cualquier edad, sino después de los 8 años preferiblemente, porque ya esas 7 vértebras, si usted hace la unión de esas 7 vértebras a nivel torácico, va a tener una pérdida significativa de la altura del tórax. Y más de 7 niveles solo lo podemos hacer preferiblemente desde los 10 años de edad. Se vea como que es el clásico, lo típico, lo más sencillo, ¿verdad? Va a generar problemas importantes en nuestros niños. ¿Qué quiere el tratamiento quirúrgico de la escoliosis de la instalación temprana según nuestra filosofía? Debe controlar la deformidad, pero también debe permitir el desarrollo del tronco. Esa dualidad, esa doble aspiración es lo que hace que sea muy demandante el tratamiento de la cirugía o el tratamiento quirúrgico de la escoliosis de instalación temprana. Entonces, cuando hacemos distracción progresiva o crecimiento guiado, ¿cuál es el objetivo? Corregir la deformidad espinal y mantenerla durante el crecimiento. Es decir, yo voy enderezando el tórax progresivamente sin que las vértebras se unan. Es decir, ese tórax queda móvil, queda corregido porque tiene un implante puesto. Pero en realidad no, las vértebras no están unidas entre sí. Debo que procurar que se mantenga durante el crecimiento. ¿Para qué? Para promover el desarrollo de una caja torácica normal. Aquí estamos claros, aquí no es un tema estético, no es que el niño se ve torcido ni nada por el estilo, es que lo que nos importa es el desarrollo de la caja torácica. Ese corazón y esos pulmones tienen que tener un espacio suficiente dentro de la caja torácica para que se pueda desarrollar adecuadamente. ¿En qué caso se realiza? Se realiza evidentemente el tratamiento quirúrgico cuando el potencial de crecimiento es significativo. Obvio, un niño de 4 o 5 años con una escoliosis congénita progresiva, ¿verdad?, va a tener muchos grados a esa edad y con un alto potencial de crecimiento, por lo cual permite predecir que vamos a tener una gran deformidad. Y cuando hay una deformidad progresiva mayor de 50 grados. Ya para nosotros, una escoliosis de 60 grados es una escoliosis ya compleja. Sé que hay cardiólogos en la reunión, cardiólogos pediatras, y ya hemos visto que si bien es cierto que por ecocardiografía no se puede medir de manera exacta la presión en la arteria pulmonar, para eso tendríamos que hacerlo con un catéter de Schwann-Ganz, se puede hacer unas mediciones indirectas y hemos visto cómo ya algunos pacientes superan los 25 milímetros de mercurio en la raíz de la arteria pulmonar por estos métodos de ecografía que permiten hacer una predicción de la
presión en la raíz de la arteria pulmonar, y otro, algo muy significativo, es la insuficiencia tricuspidia. Con 60 grados ya vemos cierto grado de insuficiencia de la válvula tricúspide, lo cual te habla de ser un factor indirecto, y me corrigen los cardiólogos que están hoy reunidos con nosotros, ya eso es un signo indirecto de hipertensión pulmonar en estos casos, por lo cual los hemos estudiado estos niños, y para nosotros ya 60 grados es un problema importante y significativo y que amerita una respuesta quirúrgica en estos pacientes. Por esta razón, el uso de una instrumentación expandible, crecimiento guiado, pretende controlar la deformidad de la progresión sin afectar ni el crecimiento de la columna y promover el desarrollo pulmonar. Dificultades que plantea el tratamiento de la escoliosis de instalación temprana. Primero, que tienes que tomar en cuenta el crecimiento del tórax, cosa que no tenemos que hacer con los adolescentes porque ya el tórax tiene un desarrollo adecuado. Tienes que prever el crecimiento de la columna vertebral, cosa que tampoco nos importa en el adolescente. Tienes que contener la deformidad. ¿Por qué? Porque no la estás artrodesando, solo la estás instrumentando. Una cosa es instrumentar y otra cosa es artrodesar. Artrodesar es unir las vértebras entre sí con injerto óseo. Instrumental es simplemente corregir la deformidad mientras mantengas el metal colocado. El stock óseo de los niños, que es malo, es pequeño, es poco, la vértebra tiene más cartílago que hueso en algunos casos, y eso es un desafío desde el punto de vista mecánico para el agarre de los implantes, el desarrollo del tamaño de los implantes, porque mientras más chiquito es el implante es más difícil de fabricar y también es más costoso. Por eso es que nosotros estamos en este momento abocados al desarrollo del implante en Venezuela. Ya nosotros en particular en el hospital ortopédico no utilizamos para los niños de escoliosis del adolescente ya implantes importados desde hace 6 años. Todo lo que utilizamos en el hospital ortopédico es fabricado en Venezuela. Y eso es una buena noticia porque aún en tiempos de crisis se puede crecer. Y es la forma precisamente en que se responde a la crisis. Una cosa que ocurre en los niños es la fusión espontánea. Mientras más chiquitos son los niños, el desperiostizar 2 vértebras entre sí puede ocasionar una fusión espontánea, lo cual nos puede crear un problema porque creas un punto fijo donde tú quieres que más bien la columna crezca. La sifosis de unión es cuando los instrumentales son cortos. Eso hay que tener cuidado de que no quedarse corto en la instrumentación para que el paciente no se sifotice por arriba. Las fallas con la osteosíntesis por la dificultad en el desarrollo de los implantes en estos niños tan chiquitos, y otra cosa es la cobertura cutánea. Si el implante es muy grande, va a tener dificultades la piel para cubrir los tejidos blandos porque, por ejemplo, vean, el niño más chiquito que hemos instrumentado, la niña más chiquita, Victoria se llama, tiene apenas 3 años y medio cuando la instrumentamos. Entonces, cubrir un implante de columna en un niño de 3 años es particularmente complejo. Sin eventos adversos. Este es un caso, ya esto es una niña de 8 años. Vean ustedes más o menos el tamaño, compárenlo con las manos del cirujano para que tengan una idea y esta es una columna que está completamente abierta. A veces solamente trabajamos un segmento y la dificultad desde el punto de vista técnico que tiene el manejo de estas deformidades raquídeas. Ahora, sin eventos adversos, ¿cuándo yo paro de elongar la columna vertebral? Cuando la altura del tórax tiene un mínimo de 18 centímetros o el 50% del volumen pulmonar total del adulto medido por plestimografía. Recuérdense que la espirometría no funciona para medir el volumen pulmonar completo porque no puede medir el volumen residual. En cambio, la plestimografía sí puede medir el volumen residual y es el método que utilizamos para saber si detenemos ya el crecimiento guiado del niño y nos llevamos mínimo con un 50% o con una altura del tórax de 18 centímetros tomado desde T1 a T12 o desde el vértice del primer arco costal hasta el vértice de la cúpula diafragmática. Conclusión. El foco de atención del tratamiento es lograr el crecimiento de la columna vertebral, corregir la deformidad, lograr su estabilidad, pero también permitir el desarrollo de la caja torácica y en consecuencia el de los pulmones. El desarrollo adecuado de los pulmones evita el desarrollo de hipertensión pulmonar y lo que no queremos definitivamente, el cor pulmonar. Acuérdense que la cámara derecha es una cámara de volumen, no es una cámara de presión, y ella fleja rápidamente cuando hay un aumento de la resistencia en la circulación pulmonar. ¿Qué ocurre en estos niños? En estos niños tienen unas zonas del pulmón
que no son ventiladas, pero son perfundidas. Esas zonas que no son ventiladas y son perfundidas, hay vasoconstricción, y esa vasoconstricción del lecho capilar y de la arteriola precapilar va a producir un incremento, ¿verdad?, de la presión en la arteria pulmonar, que va a repercutir sobre la cámara cardíaca derecha, que no tiene la misma capacidad que la cámara cardíaca izquierda, ¿verdad?, de responder a los incrementos de presión. Recuérdense, cuando tenemos una presión arterial sistémica, la cámara cardíaca izquierda es capaz durante años y años y años compensar esa condición, pero la cámara derecha no tiene la misma capacidad de compensación, y estos niños caen rápidamente en un cor pulmonar que después se torna irreversible. El cor pulmonar, como saben, hay un compromiso de la caja torácica, hay una hipoventilación alveolar, hay una liberación de sustancias vasoactivas, eso tiene un efecto vasoconstrictor en las arteriolas pulmonares, hay una disminución del intercambio gaseoso, por otra parte hay hipertensión pulmonar. Primero hay una hipertrofia del ventrículo derecho, que repito, no tiene la misma capacidad que el ventrículo izquierdo, para finalmente ocurrir una dilatación irreversible del ventrículo derecho. Por tratarse de una patología sistémica, esto no es un tema que compete al cirujano de columna vertebral, debe integrarse un equipo multidisciplinario que permita tratar a estos pacientes. Cirujano de columna, pediatra, cardiólogo, neumonólogo y anestesiólogo deben de trabajar en conjunto. La patología, por ser tan diversa, porque su etiología es muy diversa, desde los síndromes Ehlers-Danlos, Marfan, Down, ¿verdad? Los diferentes tipos de escoliosis congénita que nunca se parecen entre sí, porque esas no tienen ningún patrón. El patrón de la escoliosis congénita es totalmente bizarro, y más si se acompaña de malformaciones de la caja torácica, que son las peores en cuanto a su evolución. Obliga a tener un enfoque individual a cada paciente, y esto es importante, no admite protocolos preestablecidos de tratamiento. Esto es uno de los males, quizás, y digo males entre comillas y no me malinterpreten, de la medicina moderna. Todo lo queremos protocolizar. Protocolo de esto, protocolo de lo otro, que si el protocolo tal, que si el protocolo de lo otro. Estos niños deben de ser manejados estrictamente de forma individual, y las patologías y los tratamientos quirúrgicos deben ser planificados sobre la necesidad de cada paciente. En este caso, en los pacientes de escoliosis de instalación temprana. Quizás los idiopáticos, como tienen patrones que se asemejan, lo vamos a ver la próxima semana, son 6, 7 patrones básicos en escoliosis idiopática, pero la escoliosis de instalación temprana, ninguna se parece entre sí, ninguna, todas son diferentes porque tienen etiologías muy diferentes, y entonces responden solamente a un tratamiento individualizado. Por lo cual se hace un tratamiento quirúrgico por etapas, observando con cautela cada paso, lo cual permite un tratamiento exitoso que también permite una baja tasa de complicaciones. Una de las cosas por las cuales esto ha sido puesto de un lado muchas veces en varios lugares del mundo es porque lamentablemente es una patología que cursa con un alto número de complicaciones, ya sea por el tipo de tratamiento quirúrgico, y es obvio, ya sea por el tipo de infante que tiene múltiples comorbilidades asociadas y que hace difícil el tratamiento de estos pacientes. Nos preguntan siempre, ¿y cuántas veces vamos a distraer a los niños? Primero, ¿cuánto se distrae cada vez? Se distrae entre 1 a 2 centímetros aproximadamente. Si ustedes llevan estos números, tienen razón de ser si recordamos la diapositiva de cuánto crece en los primeros 5 años de vida, en los segundos 5 años y en los últimos 5 años de vida. Habitualmente, los pacientes se van a distraer 3 o 4 veces, es decir, colocamos el implante, hacemos 3 o 4 distracciones, alargamientos en este caso, para luego llegar a la cirugía definitiva, que ahí en la cirugía definitiva sí hacemos una artrodesia, es decir, se coloca injerto para que las vértebras se peguen entre sí. Consideramos como los 11 años de edad la fecha apropiada para finalizar el tratamiento y realizar la cirugía definitiva, en vista de que se alcanza primero la madurez alveolar entre los 8 y 9 años, y por otra parte se alcanza por lo menos el 50% del volumen pulmonar predictivo. Hasta los momentos no hemos tenido la necesidad de cambiar el sistema pediátrico por un sistema de mayor tamaño. Una de las cosas que nos preocupaba al grupo internacional que estamos trabajando en el desarrollo de este implante, en particular este es un implante francés, era que pensábamos que necesariamente al llegar a los 11, 12 años de edad íbamos a tener que cambiar este implante por un implante de adolescente. Pues no necesariamente, porque buena parte de estos niños, como son niños que tienen muchas comorbilidades
o tienen, por ejemplo, malformaciones congénitas o sindromáticas, quizás escapan los síndromes de Marfan, que son particularmente altos, son niños de baja talla. Entonces no requieren de cambiar el sistema pediátrico por un sistema de el adolescente. Aquí vemos algunos casos para darles una idea. Esta es Victoria. Victoria se operó a los 3 años, 3 meses. Victoria se operó hace casi 5 años. Fue de los primeros pacientes. Victoria es una escoliosis congénita, como ustedes ven ahí, tiene una mezcla bizarra de una barra con hemivértebras y tiene una sinostosis costal. Ustedes la pueden observar del lado de la concavidad de la curva, como tiene por lo menos 5 vértebras unidas entre sí. En este caso, ¿verdad? Hicimos una costectomía del bloque, o sea, cortamos el bloque y colocamos el sistema en distracción progresiva, como ustedes ven ahí. Si ustedes se dan cuenta, el sistema es un sistema raquis-tórax. Es decir, que cuando yo coloco el implante, no necesariamente tengo que ir arriba a la columna. En este caso, como hay malformaciones congénitas muy severas, no puedo colocar los tornillos porque no hay pedículos que sean lo suficientemente adecuados para colocar el tornillo transpedicular. Entonces lo que hice fue poner esos ganchos que ustedes ven en la parte superior de la construcción. Esos ganchos van en las costillas, no van en la columna vertebral. Eso es una construcción raquis-tórax. Es decir, yo puedo hacer una construcción raquis-raquis, puedo hacer una construcción raquis-tórax o puedo hacer una construcción tórax-tórax. Aquí tienen este niño, Lisandro se llama él. Lisandro tuvo un rhabdomiosarcoma. Como ustedes ven ahí, el niño tuvo una cirugía en la región lumbar. Tuvieron que los colegas del Estado Carabobo de Valencia hicieron un magnífico tratamiento oncológico, porque sí lo hicieron, porque al día de hoy Lisandro está libre de enfermedad. Le hicieron una resección en bloque de la musculatura donde estaba el rhabdomiosarcoma en la parte baja de la región lumbar y luego lo irradiaron. Claro, eso era absolutamente necesario hacerlo, pero ¿qué ocurrió? Sencillamente hubo un arresto de crecimiento y el niño desarrolló una escoliosis severa, inclusive luego desarrolló una luxación de cadera por la severa deformidad del tórax. Vean ustedes la deformidad severa que fue desarrollando Lisandro por efecto de las radiaciones. Entonces nosotros hicimos una fijación para producir crecimiento guiado de Lisandro e ir llevando su columna a el crecimiento lo más armónico posible y lograr la mejor caja torácica posible. Lisandro también ya tiene 4 años de operado. Victoria Paredes ya hoy es una adolescente. Victoria tiene un síndrome de Williams. Ella tiene una cardiopatía, es una niña con esta escoliosis y evidentemente pues hicimos crecimiento guiado. En estos días, hace apenas 1 mes y medio o 2 meses, hicimos la cirugía definitiva y Victoria es una de nuestras primeras pacientes que culminó exitosamente el crecimiento sin complicaciones importantes en su desarrollo. Esta niña tiene 9 años de edad, es una niña con una escoliosis congénita, tiene una hemivértebra, tiene varias hemivértebras. Si ustedes se fijan detrás de la silueta cardíaca, hay una fusión de los arcos costales, pero esta nena, cuando vino a evaluación, por supuesto, como toda escoliosis congénita, tenía un pie cabo bilateral. Recuérdense que la mejor resonancia magnética que ustedes le pueden hacer a un niño para saber si tiene alteraciones de la médula espinal es quitarle los zapatos y ver si tiene un pie cabo. Porque si hay pie cabo, el 95-97% de los pie cabos no son idiopáticos, son neurológicos. Esta niña tenía un cono medular anclado. Entonces, a esta bebé, ver el cono medular anclado, lo primero que se le hizo fue la liberación del cono medular anclado. Esa se la hice unos 2 años antes de hacer el crecimiento guiado, la liberación del cono. Ahí tienen ustedes la cicatriz de la liberación del cono medular. Ya ven a la bebé en tracción para el momento de la cirugía de la columna vertebral. Ahí estamos colocando básicamente los tornillos para que tengan una idea un poco de los tamaños que tenemos que enfrentar en estos infantes que realmente hacen la cirugía bastante complicada por el tamañito. Y eso que ustedes ven ahí son las costillas pegadas en la caja torácica. Van a ver la resección del bloque costal para ver las costillas unidas entre sí. Voy a hacer la resección del bloque de las costillas y la pleura como queda desnuda por debajo de las costillas, lo cual nos va a permitir alargar la caja torácica. Ahí vienen ustedes el segmento de costilla unido, que luego nos permite al no tener el impedimento del tórax fusionado a través de la costilla, nos permite hacer la instrumentación
y nos permite hacer el alargamiento correspondiente en la medida en que la infante pues así lo requiere para poder lograr su crecimiento normal de la caja torácica. Y tenemos el antes y el después inmediato, y luego con el tiempo hemos ido alargando la barra hasta lograr completamente el enderezamiento del infante. Esto era básicamente imposible cuando no disponíamos de estos sistemas de distracción para tratamiento de escoliosis e instalación temprana. Y vienen ustedes otra muy severa deformidad. Este niño, lo traigo esto para que vean las complicaciones que podemos tener. Se hizo esta instrumentación para, ustedes me dirán, ¿y por qué en el medio no tiene tornillos? Porque si fijas en el medio no puede crecer la columna. Tú puedes establecer nada más los implantes en los extremos. Tienes que dejar libre el centro para que la columna pueda estirarse y el tórax pueda crecer y poder desarrollar entonces la caja pulmonar, la caja torácica. Pero vean, el sistema pues no aguantó la deformidad, se deformó, se rompió el sistema y tuvimos que ir a una cirugía de revisión. Y mire lo que hicimos. Para evitar la sobrecarga mecánica del sistema, en vez de hacer una construcción raquis-raquis, hice una construcción raquis-tórax con un doble dominó, lo cual le da evidentemente mucho más resistencia al sistema. Esto es más o menos lo que hacemos con la escoliosis de instalación temprana. El mensaje básicamente es que la escoliosis de instalación temprana es una enfermedad severa, es una enfermedad seria que no puede ni debe ser desatendida. Vemos con mucha preocupación cómo nuestros niños nos llegan tarde a la consulta y muchos de ellos ya tienen dificultades importantes que inclusive en algunos casos no han podido ir a cirugía porque ya su condición pulmonar o su condición cardíaca pues no lo permite. Es importante que tomemos en cuenta esa condición para que podamos reaccionar a tiempo y saber que las patologías musculoesqueléticas, ¿verdad? Ciertamente pues tienen una condición importante y que deben ser tomadas en cuenta. Agradezco la oportunidad que me dieron de compartir con un grupo tan selecto. Es un honor para mí realmente poder participar de las actividades de la Sociedad Venezolana de Pediatría, y la semana que viene hablaremos de la escoliosis más frecuente, que es la escoliosis de instalación temprana. Un recordatorio de que en tiempos difíciles es cuando vemos de qué estamos hechos realmente nosotros los venezolanos, pediatras, cirujanos raquídeos y todos los médicos en Venezuela. Los que estamos en Venezuela creemos en nuestro país y seguiremos haciendo las cosas como tenemos que hacerlas, porque tarde o temprano vamos a lograr el país que queremos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Cartolano, por su excelente disertación. Creo que nos quedaron algunos mensajes: evitar el deterioro de la función corazón-pulmón, importantísimo. El doctor Uñades Urbinas tiene el derecho de palabra. Por favor, si puede activar su micrófono. Aló. Se lo entrego totalmente para aprovechar los minutos, doctor. Hola, muchas gracias Antonio por aceptar la invitación. No, gracias Uñades por creer en uno, gracias. No, ese es el trabajo en conjunto. Una cosa, cuando hablaste del trabajo en equipo, se te olvidó meter a los intensivistas, porque recuerden que... Dije los pediatras. Porque recuerden, un paciente que tenga mayor de 60 grados de angulación en escoliosis, ese paciente amerita ser por lo menos las primeras horas controlado por terapia intensiva. Pero más importante que eso, qué bueno que estamos compartiendo con ustedes, Antonio, porque siguen los pediatras y sobre todo muchos ortopedistas insistiendo en poner ortesis a los pacientes y sobre todo en que hagan ejercicio. El ejercicio te puede servir para otra cosa, pero si una ortesis no te mejora una escoliosis, menos solamente el ejercicio. Entonces es importante también seguir insistiendo en todos los gremios, oye, que hay soluciones actualmente como la que nos está planteando, y no seguir insistiendo en que haga natación, en que haga gimnasia. Hay gente que no puede hacer eso porque eso no le va a funcionar para su problema de columna. Muchas gracias. Sí, ciertamente el ejercicio se hace para mejorar la condición general del individuo. Obvio, un niño que tiene un tórax deformado, tú quieres que tenga la mejor condición aeróbica posible. De ahí el beneficio que puede tener la natación, andar en bicicleta, pero ninguna de esas cosas va a hacer que la escoliosis no crezca. La escoliosis va a crecer de todas maneras, ¿verdad? Y ni el ejercicio ni la ortesis puede lograr
de tener una escoliosis de este tipo. Si el niño tiene compromiso importante, este niño debe ser tratado quirúrgicamente. Excelente, doctor. Tenemos varios comentarios. Excelente conferencia. La doctora Iraida Zacarías, Rosibel Miranda, excelente conferencia. Por acá están pidiendo sus datos para el contacto. La doctora Cheney, la doctora Bárbara Moreno, excelente. Varias personas felicitándolo por la excelente disertación. Realmente fui su paciente, doctor Cartolano, en el Hospital Coromoto por escoliosis. Lo recuerdo con mucho cariño. Ahora soy pediatra y ha sido un gran placer escucharlo. Bueno, esto es maravilloso, ¿no? ¿Dónde puedo localizarlo para mi hija? Excelente charla. Hospital ortopédico, Hospital Ortopédico Infantil. El servicio de columna vertebral funciona todos los días de la semana. Hemos procurado tener un servicio a la altura de las circunstancias. Hacemos un esfuerzo diario por mantenernos vigentes en nuestro trabajo y no solamente en el trabajo quirúrgico, sino también en el trabajo académico. Precisamente el fin de semana pasado tuvimos los exámenes para el ingreso de los nuevos residentes y posgradistas de cirujanos de columna vertebral, por lo cual con mucho gusto cualquiera de ustedes en el Hospital Ortopédico estamos todos los días para servirles en horas de la mañana. La doctora Elvia Irene Badel, que inicialmente fue la que realizó el contacto con el doctor Uniades, le manda muchos saludos, que brillante presentación. Realmente pues estamos todos maravillados y aprendimos muchísimas cosas nuevas. Alguien preguntó que si podía repetir lo del pie cabo. Yo entendí que si usted quiere ver si hay afectación de la médula espinal, puedes observar si hay pie cabo, pero alguien quiere que lo repita. Por favor, es muy importante. Quítenle siempre los zapatos medias a los niños y pregúntenle si ha tenido infecciones urinarias a repetición. Porque muchos niños tienen espina bífida oculta, pero la espina bífida oculta no solamente es el tema de la falta de fusión de la quinta vértebra del arco de la quinta lumbar, sino que estos niños pueden tener cono medular anclado, pueden tener diastomatomelia o pueden tener una deformidad de Chiari. Sí, la deformidad es la herniación de el vermis cerebeloso. Entonces, si usted tiene pie plano, despreocúpese. No hay problema, porque eso es la tendencia mundial. Los niños van a tener pie plano porque lamentablemente los humanos decidimos utilizar zapatos y no se desarrollan los músculos del pie. Pero la normalidad en este momento es el pie plano. Recuérdense que normalidad en medicina no es ni bueno ni malo, sino el evento más frecuente. En este momento, la normalidad es el pie plano. Cuando usted tiene un pie cabo, solamente el 2 a 3% de los pies cabos son idiopáticos, es decir, que no se acompaña de ninguna patología asociada. El resto de los pies cabos tienen alguna significación neurológica, desde ataxia de Friedrich, cono medular ancleado, diastomatomelia, siringomielia, deformidad de Chiari. Cuando examinen al bebé, pónganlo de pie y si tiene pie cabo, pregúntenle a la madre si ha tenido infecciones urinarias a repetición, porque eso te habla de una vejiga neurogénica. Entonces, eso es indicio para hacer resonancia magnética de los 3 niveles, cervical, dorsal y lumbar. Es muy importante, es el resonador magnético de bajo costo en el consultorio para poder detectar las alteraciones de la médula espinal. Muy importante. Excelente, doctor. Por acá pregunta una doctora si un niño de 1 año y 3 meses con escoliosis se puede tratar. Quirúrgicamente, no. Es muy pequeño para tratarlo quirúrgicamente, pero se puede ir documentando la progresión y se pueden ir haciendo estudios de extensión. Es decir, evidentemente, la ecografía renal, la ecografía cardíaca, ¿verdad? Evidentemente no le vamos a hacer una plastimografía a un niño de 1 año y 3 meses, 1 año y 4 meses, pero sí le vas a hacer la resonancia magnética. ¿Por qué? Porque las alteraciones de continente y contenido son frecuentes. Es decir, continente la columna, contenido la médula. Si usted tiene, recuérdense, columna y médula se desarrollan por igual entre el día 18 y 32 de la gestación, primer mes de vida, que es cuando las madres deberían de tener una alta toma de ácido fólico, haciéndole un poco de propaganda al ácido fólico. Pero cuando hay alteraciones de la columna vertebral, por ejemplo, escoliosis congénita, hay altas probabilidades de que haya una alteración de la médula espinal, porque se formaron juntas. En ese apenas 15 días, entre el día 18 y 32 de la gestación. Entonces, un niño de 1 año y 4 meses, hay que hacerle una resonancia a los 3 niveles, hay que hacerle un eco renal, hay que hacerle su eco cardíaco y se pueden avanzar y documentar la progresión.
Habitualmente, para hacer un crecimiento guiado, esperamos que tenga un poco más de 3 años, que el tamaño del tornillo ya más o menos se ajusta al tamaño de la columna vertebral del infante. Doctor, excelente. Otra pregunta, ¿qué se puede hacer con una escoliosis con acortamiento de miembros inferiores? No es grave y solo me han recomendado usar plantillas, pero he dejado de usarlas desde hace tiempo y me duelen las piernas. Claro, porque usted Me tiene duelen que las nivelar piernas la pelvis. la pierna que tengo más larga, si camino mucho estoy parada mucho Claro, tiempo. porque usted tiene que nivelar la pelvis. Es un pecado mortal. No nivelar la pelvis es un error de principio. Todo niño que tiene una dismetría de miembros inferiores debe ser compensado. Por supuesto, las dismetrías pequeñas se compensan con plantillas, las dismetrías moderadas se compensan con modulación del crecimiento de las piernas, es decir, se favorece el crecimiento de la pierna más corta, y si el acortamiento es mayor de 4 centímetros, entonces candidato a un alargamiento del miembro más corto. Pero siempre se debe de compensar la dismetría de miembros inferiores. Siempre. No debe permitir que ningún niño ande por ahí con una diferencia y una pelvis inclinada. Siempre los niños tienen que tener las pelvis niveladas. Hay un secreto, y no es ver la altura de las crestas ilíacas, porque las crestas ilíacas pueden ser asimétricas sin tener las piernas una longitud diferente de la otra. Háganle una radiografía de pelvis y vean si la quinta vértebra lumbar está paralela al suelo. Si la quinta vértebra lumbar está perfectamente paralela al suelo, las dos piernas tienen el mismo tamaño. Si la quinta vértebra lumbar está inclinada, una de las dos piernas evidentemente es más corta que la otra. No se guíen por las crestas ilíacas, porque las crestas ilíacas, repito, pueden ser asimétricas sin tener una dismetría de los miembros inferiores. Excelente, doctor. Mi hija fue tratada, como dijo el doctor Zapato, ortopédico, cuando se ve la columna y escoliosis con acortamiento de miembro, y fue indicado ejercicio, natación y plantilla. Usted puede verla, es adulta. Con respecto a lo de la natación que habíamos conversado. Con todo gusto, en el hospital con todo gusto, sin ningún problema. Ya la semana que viene hablaremos de esas escoliosis, porque los adolescentes se convierten en adultos, ¿no? Es decir, que quien viene arrastrando una escoliosis se convierte en un adulto con escoliosis. Entonces, eso lo vamos a hablar la próxima semana. La próxima semana. Fíjense, paradójicamente, si yo tengo una escoliosis durante la adolescencia y tenía 15 años cuando me la descubrieron, a los 70 años sigo teniendo la misma escoliosis, y esa no es una escoliosis del adulto. Se llama escoliosis idiopática del adolescente evolucionada. Aunque sea que yo tenga 80 años de edad, sigo siendo una escoliosis idiopática del adolescente evolucionada. Excelente, doctor. Creo que hay puntos que quedaron bastante claros. Importante la evaluación. Como usted lo dijo, pues en el caso del eco lo que hacemos es estimar las presiones pulmonares, estimarla, porque la medición sería a través de cateterismo. Lo hacemos a través de tiempo de aceleración o de insuficiencia tricuspidia, y bueno, eso es interesante porque realmente creo que no debo haber visto evaluaciones solicitadas por esa indicación, no recuerdo, por la indicación de la escoliosis. Y sí hemos visto, por supuesto, escoliosis en muchos pacientes con cardiopatías congénitas, porque esta es una de las asociaciones más interesantes. Claro, pero en ese caso estamos pendientes precisamente ahí está lo breve que ha sido nuestro esfuerzo por divulgar el mensaje, ¿no? Porque evidentemente estos mensajes no pueden quedar encriptados. O sea, ¿de qué nos vanagloriamos? De que sabemos del tema. Si él sabe mucha gente, y hemos a través de ortopedia infantil, lo que se está yendo. Ok, aló. Aló. No se está escuchando, doctor. Parecía un examen de medicina interna o de pediatría. Lo menos que preguntamos en el examen eran problemas ortopédicos. Les preguntamos